¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Qué arrugado quedó esto, mirá. Saqué de la mochila. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy pero muy buenas tardes. Insisto, estamos comenzando que vuelvan las ideas 4 y 7, después de Carlos Polimeni, Marina Glesser, toda la banda de La Tardecita y nosotros aquí para repasar algunas de las historias del rato. Para ustedes que están del otro lado, eligiéndonos como compañía, que es un montón, así que reiremos, nos enojaremos y todas las otras cosas que podemos hacer siendo muchos y muchas, y para nosotros también porque nos encanta este oficio. ¿Qué dice Restivo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Pablo? Buenas tardes, ¿Bien? ¿Cómo está? Digo bien, ¿no? Sí, yo creo que está bien, comparto. Nos gusta hacer esto. Por supuesto. Bueno, lo cual lleva una enorme responsabilidad, por supuesto. Saludo a toda la barra, hace bastante que no la nombramos. Quiero saludar a Carlos Di Mar en la puesta en el aire, al señor Nicolás Cava que nos coordina, Alejandro Aimú en producción y hoy en exteriores, porque hay calle, a Mariano Randazzo en ediciones y por supuesto al resto de, bueno, Fabi Waldman también en Casa Rosada y demás, y al resto de la banda que hoy no está Hamilton porque no le toca. Abrazo para Luispa, que se está ocupando de un evento muy importante del movimiento cooperativo, del que después vamos a hablar un rato seguro con Carlos Heller. Los saludo especialmente a Vicente Castro en la operación de video, porque parece que por fin trajo yerba al equipo de producción. Se la venían reclamando hace bastante y trajo un paquete de yerba y dicen que eso es lo que va a garantizar que durante por lo menos 5 o 6 días va a llover en Buenos Aires y alrededor. Así que el responsable es Vicente Castro, porque tuvo ese gesto muy amoroso con sus compañeros de traer la yerba de la tarde. Bueno, me gusta mucho siempre escuchar a Eve de Bonafini en la apertura de nuestro programa, y quiero decirles que hoy va a ser gran protagonista Eve en un tramo del programa. Así que en un rato vamos a hablar sobre Eve y sobre las cosas que hicieron las madres en un momento determinado, porque le siguen hablando al día a día a las madres todo el tiempo le hablan el día a día en cada una de las cosas que hicieron desde que se constituyeron como madres de Plaza de Mayo. Así que en un rato vamos a ir a eso. Digo hay calle porque se movilizan jubilados y jubiladas, marchan alrededor de la Plaza Congreso reclamando, como todos los miércoles, mejores condiciones, lo directo a las jubilaciones y por supuesto vía indirecta las atenciones del PAMI, remedios, etcétera, etcétera. Y porque además está comenzando ahora mismo un acto muy importante en el Obelisco, que coincide o se entrelaza con el paro de la comunidad universitaria por salarios, por presupuesto, en defensa de la ciencia y la tecnología. Ese spot tan conmovedor que hemos visto en los últimos días para esta convocatoria de científicos y científicas poniéndose la camiseta de la selección, la camiseta de fútbol de la selección, que resume de alguna manera en qué se convirtió la bandera argentina y la bandera de la selección en estos tiempos, ¿no? Ayer hablábamos de esta marcha con Diego Hurtado y la verdad que fue una nota muy buena por todo lo que dijo. Recuerdo 2 o 3 datitos importantes, ¿no? Durante el gobierno de Milei se perdieron en el CONICET 2.600 puestos de trabajo de científicos argentinos, es el 10% de la plantilla, y él hablaba de las áreas que fueron afectadas, que son aquellas en las cuales Argentina, áreas de biología y demás, Argentina ocupa uno de los 10 principales países en esas investigaciones, y eso es capital que se destruye. Habló de un recorte del 18% en el presupuesto en el 2024, del 14% en el 2025, del 8% en 2016, es decir, es un deterioro permanente de esa institución, y repudió mucho la continuidad en la presidencia de su directorio del doctor Salomone, al quien él le pidió explícitamente la renuncia. Sí. Así que ese es el contexto en el cual los científicos argentinos marchan esta tarde al Obelisco. Bueno, vamos a estar allí presentes en un ratito. Alejandro Aimú desde ese lugar nos va a traer testimonio seguramente. Hay candombe en el Congreso también, porque está trabajando un plenario de comisiones, entre ellas presupuesto, finanzas, etcétera, y están trabajando, por ejemplo, en el proyecto de Inocencia Fiscal 2. Parece que el gobierno retrocedió y limitó para funcionarios, pero avanza con el dictamen, y se está tratando también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y sucedió algo que después vamos a repasar en detalle, porque me gustaría que arranquemos por otro lado en este momento, porque claro, el oficialismo tuvo invitados para exponer, y uno de esos invitados es Miguel Bogiano,
economista ultra recontra libertario y muy provocador en todo lo que dice, y cuando arrancó a hablar dijo, pronunció el número de del porcentaje acumulado desde la existencia del Banco Central, 13 trillones, etcétera, etcétera, y dice, ahora después lo repasamos en concreto, pero les voy adelantando para que se enganchen con el programa, 13 trillones y no sé qué, y dice todos los gobiernos, los kirchneristas, las dictaduras, los macristas, y los macristas que estaban ahí se volvieron locos, y se escucha el grito, no te lo voto, no te lo voto. Tuvieron que pedir disculpas, entre otras cosas, y bueno, después lo vamos a escuchar, pero se está debatiendo esto, que como hemos explicado muchas veces es muy importante. Y también está ocurriendo otra cosa, hay una reunión de gobernadores del Norte Grande, y me parece que acá hay se autoinvitó el gobierno a través de Diego Santilli, porque están tratando de retomar las negociaciones partidas después de todo lo que pasó con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y concretamente están debatiendo algo respecto de zonas frías. Parece que hubo un toma y daca de los gobernadores que pierden zonas frías, pero querían que aparezca una suerte de zona cálida. Entonces le morigeraran la boleta de la electricidad. Sobre todo las deudas que había con Camesa por mayoristas y qué sé yo. Y entonces eso está ahí, como a ver qué pasa, ¿no? Y es muy importante respecto de todos los aliados que al gobierno le dieron mucho acompañamiento en leyes muy importantes. En medio de todo eso, aparece alguien se tomó el trabajo de unir puntos entre transferencias a provincias a través del Banco Nación de fondos de vialidad y cómo coincidían o no con las ventanas en las que el gobierno discutía proyectos muy importantes. Hay una denuncia formal, es una denuncia de Marcela Pagano, pero más allá de la denuncia, escribe hoy lo publica en el diario La Nación, creo que es Jaime... si no me equivoco, es Jaime Rosberg, pero ahora les confirmo el autor de la nota. La tenía por aquí, pero lo importante, se los estamos compartiendo para que entiendan qué es lo que está pasando. Los gobernadores, estoy leyendo textual esa nota, el título es Silencio e incomodidad de los gobernadores que recibieron fondos en coincidencia con votaciones en el Congreso. Los gobernadores de un puñado de provincias beneficiadas por el Ministerio de Economía, que le giró más de 33.000 millones de pesos en concepto de obras viales durante los primeros 5 meses de este año, oscilaron entre el rechazo y el silencio e intentaron desligar esas transferencias de fondos del voto de sus legisladores, que horas después acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso. Y hace toda la característica que publicó Hugo Alconadamón en estas horas. Dice, según publicó ayer La Nación, durante los primeros 5 meses de este año, el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, giró más de 33.000 millones de pesos para obras viales, siendo Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Tucumán, Salta, con gobernadores de buenos vínculos con la Rosada, y Santiago del Estero, las principales beneficiadas. Las erogaciones vía Banco Nación, a través del sistema vial integrado, se hicieron durante 3 ventanas legislativas que ocurrieron entre enero y mayo de este año, en fechas que coinciden con debates de leyes clave, como el acuerdo con el fondo, ficha limpia, la suba jubilatoria, la emergencia en discapacidad, entre otros. Según la información, el 92,5% de los 18.000 millones de CISVial que cobraron 4 vialidades provinciales, Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero, coincidieron con las ventanas legislativas de febrero, abril y mayo, y el 41,5% de los desembolsos durante los primeros 5 meses se concentró en apenas 3: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero. Bueno, esta nota básicamente lo que hizo fue darle continuidad a lo que había publicado Alconadamón, y el diario empezó a contactar con los gobernadores, que todos desligaron muy rápidamente. Lo que es muy concreto es el posteo que hizo Marcela Pagano, creo que lo podemos compartir, si nos están siguiendo por YouTube, pero si no se los leo. Dice la diputada nacional, Marcela Pagano: voy a contarles por qué el gobierno pudo sacar leyes de manera express. Los aliados, entre comillas, recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes son y cuánto dinero recibieron, de dónde manoteó el dinero Milei, de la caja que surge del impuesto al combustible.
Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que le votaban las leyes usando como cajero al Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo, el cuevero de baja monta. Voy a hacer una pausa acá antes de seguir leyendo, porque hay que recordar que el vocero presidencial Adrián Rabier, en toda su torpeza, en su incapacidad para ser vocero de un gobierno, puso el foco en este tema cuando reconoció en una conversación, creo que fue en Córdoba, reconoció que el gobierno había, por un lado, puesto un montón de plata, un billón y medio en plazo fijo, en títulos y no sé qué, y otro lo había repartido. Entonces dije, oye, mira, ¿cómo lo repartió? Así. Seguimos con la denuncia de Pagano. Dice, los días de votación se liberan 3.44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual, presionan hasta el último momento a los gobernadores y después de la votación liberan los fondos cuyo destino es incierto, porque nadie ve obras viales en marcha. ¿Querés conocer la lista de precios de cada ley? Acá te la dejo. Precio minorista porque es ley a ley. Reforma laboral, 17.000 millones de pesos, del 11 al 13 de febrero. Ley de glaciares, 12.500 millones, 8 al 10 de abril. Hojarasca y zonas frías, 14.000 millones, del 19 al 21 de mayo. Total, 33.000 millones en 3 votaciones. El 52,7% de todo lo pagado en 5 meses. La lista de precios 24-25, ley base, 11.200 millones. Junio del 24, primer pago del año, ya se fue un poco más atrás. DNU del fondo, 6.000 millones a Santa Cruz, 48 horas después. Ficha limpia, 7.000 millones a la vialidad de Jujuy, el mismo día. Veto a jubilados y discapacidad, 20.000 millones esa misma semana. ¿Quiénes son los gobernadores? Los nombra Sadir de Jujuy, Rovira de Misiones, Jaldo de Tucumán, Vidal de Santa Cruz, Sáenz de Salta. Bueno, y después lo que dice es, efectivamente, da algunas descripciones más, y lo que termina diciendo es, hice la denuncia formal. Es decir, hay una denuncia formal. No les estamos compartiendo lo que Marcela Pagano, una diputada que tiene sus asuntos también, entró por el oficialismo y evidentemente después no cumplió con sus expectativas el gobierno, por decirlo de alguna manera, formalizó la denuncia. Ya es una denuncia, es decir, esto se va a investigar. Es decir, cada vez que el diputado iba a levantar la mano por sí o por no, miraba la cuenta bancaria de la provincia, si entraba la guita levantaba, si no entraba la guita se abstenía o votaba en contra. Esa es la hipótesis de la denuncia, eso es lo que se va a investigar, ¿no? Pero además el detalle de los movimientos, sí. Después cómo se comprueba esto, no lo sé. ¿A quién le cae? Esto es muy interesante, ¿A quién le cae la causa? Al juez Ercolini. Vialidad. ¿Utilizará Ercolini los mismos celos y las mismas presunciones no podía no saber, etcétera, etcétera, con la que se condenó a Cristina Fernández de Kirchner? Primera pregunta, primera reflexión. ¿Quién es el fiscal? Picardi. El fiscal Picardi, lo hablé hace un ratito con Irina Hauser, es un fiscal que puede garantizar que la causa avance. Después habrá que pasar, viste cómo son las cosas, de quién tiene la causa, quién no la tiene, qué hace el juez, etcétera. Pero esto es muy interesante, porque lo que se va a investigar es si efectivamente hay un sistema de toma y daca con fondos que tienen una asignación específica, que son los fondos del mantenimiento de las rutas, sobre lo que hizo foco el vocero tropezándose una y otra vez. En un momento en el que el clima, por eso dije, en este momento están los gobernadores del norte negociando con Santilli. Negocian sobre este clima, lo que le pasa a la gente, pero también sobre lo que se empieza a observar. Y viste cómo hay gente que olfatea sangre, ¿no? Son todos tiburones. La justicia también. Tienen gran habilidad para olfatear los momentos, leen las encuestas, piensan en la elección, en qué es lo que hay que representar. Hay quienes tienen medido hasta la memoria de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quienes tienen, lo digo en serio, tienen medido sus asesores, los que encargan encuestas y a profesionales de la opinión pública, le tienen medido cuánto dura en estos tiempos en la memoria de la ciudadanía algún episodio que si vos lo tenés en cuenta con un par de dedos de frente y con sentido común, decís, che, acá traicionaste. Es como si tuvieran medida, insisto, la memoria de corto plazo de la ciudadanía. Entonces dicen, bueno, a partir de ahora hay que empezar a trabajar de otra forma. Todo esto va componiendo la escena que se nos viene. Como decimos siempre, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber una investigación seria? No.
¿Quiere decir que los aliados ya no lo van a acompañar más al gobierno? No, de ninguna manera, pero todo esto es lo que está pasando en este rato de la política. Y es muy interesante para seguirlo de cerca esto, ¿eh? Bueno, si podemos, vamos a avanzar un poquito más con esto, pero queríamos presentar así, insisto, porque hay calle sobre muchos de los temas que se votaron en esas ventanas, donde hubo ese giro de dinero. Ahora mismo hay gente en la calle por esas decisiones que se tomaron con esos acompañamientos, porque en este momento gobernadores del norte, muchos de los cuales están en esta lista, están negociando con el jefe de gabinete, porque la camiseta argentina es el símbolo con el cual se convoca a la defensa de la ciencia y la tecnología y los fondos para la universidad. Bandera argentina que se convirtió en una crítica al gobierno, cuando la bandera argentina hasta hace muy poco tiempo era la manera en que la derecha convocaba desde la no política. Y porque alguna vez hay que analizar todas estas cosas. Estamos compartiendo algunas imágenes. Mucha gente en el obelisco, mucha gente en el obelisco. Enseguida vamos a ir ahí con Alejandro Aimú. En un ratito, ¿de qué hablamos, Néstor? Vamos a hablar de un fallo histórico en Australia a favor de los trabajadores de las plataformas, de las aplicaciones, que bien podría algún día con otro contexto aplicarse acá, porque es una salida laboral para muchísima gente, y en Australia hay una legislación bastante progresista al respecto. Y de un episodio, yo diría medio de color, pero simpático para comentar, que es con una suerte de escape de Donald Trump respecto de una presunta amenaza que habría recibido en un vuelo presidencial. Algo así como un capítulo chiquitito de Misión Imposible protagonizado por Donald Trump. Muy bien. Y vamos a hablar de Daniel Haddad también en este programa. Sí, vamos a hablar del Daniel Haddad, que vive en Estados Unidos pero piensa las 24 horas en la Argentina y siente que tiene algo para aportar. Y no estamos hablando nosotros solos de Daniel Haddad. Hay un sector de la CGT que también está hablando de Daniel Haddad. Recuerdo que cuando fue el caso de Goebbels también, sí, un dirigente muy prominente, ¿no?, de la CGT, era uno de los respaldos que tenía esta persona que quería eventualmente ser candidato a presidente. Parece que no prendió. Pasa lo mismo. Parece que no prendió. Y habría el mismo dirigente de la CGT? Sí, señor. Mira vos. Pero no está solo. ¿Qué vuelvan tenemos hoy, ¿Qué vuelvan tenemos hoy? 4:25. De 16 a 18, AM530, Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Cuando algo se rompe en tu casa, no necesitas cualquier técnico. Necesitas alguien de confianza. Goicoechea Refrigeración. Responsabilidad, seriedad y cumplimiento. Reparación de lavarropas, instalación y service de aire acondicionado y electricidad en general. Llámanos al 53 31 67 21. Goicoechea Refrigeración. Soluciones que cumplen. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando AM530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner presenta un nuevo encuentro de notas de coyuntura, morosidad de las familias, panorama y propuestas. Las familias argentinas frente al endeudamiento y cómo enfrentarlo. Con Delfina Rossi y Lisandro Mondino, modera Valentina Castro. Miércoles 12 de agosto a las 18 en el Pulqui Bar. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, gracias por estar y además gracias por estar en un día muy intenso porque en un ratito nada más, 6 de la tarde, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, van a celebrar el Día Internacional de las Cooperativas y entiendo con mucha presencia federal, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo estaba pensando hace un ratito en qué estadio tendríamos que hacer, cuál sería el lugar, claro, porque vamos a estar conectados en directo, transmitiendo a las 276, además de los que van a estar en el Centro Cultural presencialmente, en cada una de nuestras 276 filiales en todo el país va a haber una actividad institucional, es decir, una reunión donde se va a ver por streaming esa actividad que estaremos haciendo en el Centro Cultural. También va a pasar lo mismo en las otras cooperativas que forman parte de nuestro grupo, me refiero a Cabal, Segurcop, etcétera, etcétera. Es decir que nosotros tenemos un relevamiento, de acuerdo a lo que han estado planificando las filiales, de un número cercano a las 15.000 personas que van a estar participando de ese evento en el que físicamente va a haber 300, 400, no sé cuánto entra, sí, porque el Centro Cultural se desborda, hay gente en las escaleras escuchando. Bueno, es la sala Solidaridad, que es la más grande, pero aún así te queda gente, claro, te queda gente afuera. Pero en el acto, por eso digo, ¿qué estadio tiene 15.000 personas de capacidad acá? Y en el Atlanta me parece que puede andar bien, en un sector de Atlanta, ¿no? El Movistar Arena. El Movistar Arena, sí. Sí, pero por eso digo, está lleno hasta la manija. A ver, quiero decir, va a estar Carlos, va a estar Juan Carlos Junio, que es presidente del Instituto Movilizador del Fondo Cooperativo, y Ariel Huarco, que es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Y la verdad, Carlos... Y también de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la Argentina. Que es argentino, digamos, ¿no? Obvio, sí.
No quiero dejarlo pasar así nomás, Carlos, porque quería preguntarte eso. ¿Cuál es el desafío hoy del movimiento cooperativo a tu criterio en este mundo? En este momento del mundo, quiero decir, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Intentar ayudar a construir un mundo mejor, que fue siempre el desafío, y plantear, porque la cooperativa es una forma de organización, abro comillas y lo explico, empresaria, digamos, sin fines de lucro, con un objeto determinado. Entonces, si vos agarrás la Argentina, yo te diría que no es una cosa que hoy se visualice tan fácilmente, pero hay innumerables poblaciones de la Argentina que todavía hoy tienen agua potable y luz eléctrica por la cooperativa de servicios públicos de la localidad. Y cooperativas de consumo que son centrales en la dinámica cooperativas de consumo que son centrales, exacto. Porque por lo que decís está bien eso, y yo lo iba a aclarar. La mirada porteñocéntrica del movimiento cooperativo es muy distinta a lo que pasa en todo el territorio. Claro, y bueno, y el sector cooperativo agrícola es muy fuerte. Pero además en la Argentina y en el mundo, porque vos lo nombraste a Huarco, la Alianza Cooperativa Internacional es una organización que reúne a las cooperativas de todas las ramas de todo el mundo. Entre paréntesis, vamos a estar el mes que viene yendo a Panamá a la asamblea anual de la Alianza Cooperativa Internacional. Cuando digo de todo el mundo, es todo el mundo, y cuando digo de todas las ramas, digo también, porque están las cooperativas agrícolas, las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas que tienen que ver con el desarrollo urbano, las cooperativas de crédito, hay vivienda, trabajo, ¿no? Vivienda, de trabajo, entonces una forma de organizar la actividad económica donde el objetivo es la prestación del servicio y no la maximización de la ganancia. Nosotros en nuestro modelo lo reflejamos con lo que decíamos la rentabilidad mínima necesaria, es decir, la rentabilidad mínima que necesitas para cumplir los objetivos, para no descapitalizarte y para poder estar actualizado tecnológicamente, pagarle buenos salarios a los trabajadores de la cooperativa, etcétera, etcétera. Me imagino que eso le da servicios por menor costo que las empresas que tienen una ganancia, que tienen fines de lucro, eventualmente. Pero a veces, en primer lugar, lo que hace es le da servicio. Ahí donde el mercado no está, claro. Claro, porque esto que yo te decía antes, el tendido de las redes de electricidad o de agua potable, ha estado, pero no solo en pueblos remotos del interior, yo te diría, en barrios del Gran Buenos Aires, el tendido por ahí de la red de agua potable fue hecho a través del desarrollo de una cooperativa de agua potable, donde se pero en capitales de provincia, cooperativas de pavimentación. En capitales de provincia muy importantes todavía hay muchos servicios brindados por cooperativa. Así es. Y sacale todavía, ¿por qué todavía? Hay muchos servicios brindados por cooperativas. Tenés razón. Bueno, batalla cultural a full, Carlos. Así es. Ahora, déjame hacerte preguntas desde la porteñidad que por lo menos a mí me habita. No todas las cooperativas tienen una mirada del mundo revolucionaria o progresista o de izquierda, me imagino. ¿O sí? No. Pero hay principios cooperativos que suscribe la alianza. Es como si yo te dijera, decime, ¿el Papa es de izquierda? Y yo te podría decir que podríamos armar un amplio marco de coincidencia con las cosas que dice la última encíclica del Papa. Claro. Y yo no sé cómo lo tenemos que calificar ideológicamente al Papa. Entonces a veces también esas calificaciones no, pero lo digo porque si necesariamente lo colectivo está en el centro del cooperativismo, porque está dando soluciones colectivas sin fines de lucro a un marco productivo de una localidad, de una provincia o eventualmente de un país. Eso de por sí tiene un valor
muy ajeno, por ejemplo, al que cree que el colectivismo es un crimen o es una aberración. Sí, el cooperativismo no es colectivismo. El colectivismo es el Estado dueño de los medios de producción, y acá son los usuarios de la cooperativa que son los dueños del servicio. La diferencia básica está en que el objeto es la prestación del servicio y no la maximización del beneficio. Está bien, pero hay una manera distinta de ver al otro. Sí. Igual yo no puedo dejar de ser objetivo. Sí. El movimiento cooperativo tiene una amplitud donde lo obligatorio es cumplir con determinados principios, pero dentro de eso luego hay una amplitud desde el punto de vista ideológico donde las discusiones son bastante profundas. Incluso, bueno, la visión que se tiene desde los países desarrollados tiende a no ser exactamente la misma que se tiene desde los países en vía de desarrollo. Tiene sus complejidades. De cualquier manera, el movimiento funciona. La Alianza Cooperativa Internacional es una organización de tercer grado, porque están las cooperativas, las federaciones, las confederaciones, que debe ser de cuarto grado, como lo estoy diciendo, están las confederaciones allí, en la Alianza Cooperativa Internacional, que además después está dividida por ramas. Insisto, las cooperativas agrícolas, las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas de seguros, las cooperativas financieras. Hay toda una gama de prestaciones de servicios con desarrollos diversos. Yo estuve ahora en esta reunión que estuvimos en Bruselas, sí. y bueno, y te encontrás con gente de la India, de Pakistán, de Irak. Hay unos desarrollos de los movimientos cooperativos amplísimos, pero por ahí tenemos que hacer esfuerzo para interpretar, porque las necesidades que apuntan a cubrir por ahí son muy básicas en alguna cuestión muy puntual, y entonces cuando nosotros se la queremos complejizar es un lío. Sí, entiendo. No, quizás yo estoy romantizando un poco, pero lo que pienso es, si la cooperativa es una manera de organizarse para atender a algún elemento de lo productivo, de lo económico, etcétera, o de los servicios, es una manera... Podríamos decir que es una forma no capitalista de la organización de la producción y los servicios. Pero que entiende, de la manera. Pero que entiende que en esa reunión con el otro no hay una búsqueda del fin de lucro, sino la prestación de un servicio y que vaya evolucionando. La prestación del servicio. Por eso yo por ahí pienso que, bueno, hay en juego un montón de otros valores, pero está bien, lo que vos decís es, los que van a escuchar hoy y van a estar en esa charla, en la Argentina, no son todos hinchas de la manera de ver el mundo que vos tenés, por ejemplo. Así es, así es. Y vos tenés acá en la Argentina, por ejemplo, muchísimas cooperativas de trabajo que son empresas recuperadas, es decir, empresas capitalistas que quebraron y trabajadores que se hicieron cargo y formaron una cooperativa y la administran y funcionan. Y andás a ver qué votó cada uno. Habrá votado. Y andás a ver qué votó cada uno, cuál es el patrón de unidad ideológica que hay alrededor de eso. Bueno, la cooperativa de trabajo es más cercana a los conurbanos, eso sí, ¿no? Es la experiencia por ahí más conocida, sobre todo porque en el 2001 apareció como... Hay grandes cooperativas de trabajo que se han hecho en ciudades del interior, empresas de servicios públicos que cerraron, hay de todo. Podemos tener ejemplos de todo tipo, Pablo. Bien. Y déjame hacerte esta pregunta. Supongo que ya pensaste, no sos de escribirte tanto para algunas reuniones, pero ¿cómo pensaste la charla? O sea, ¿qué cosas que vos, a dónde querés llevar la conversación del acto para que se sientan interpelados esos 15.000 cooperativistas que van a estar hoy ahí? Porque eso sí tiene que anclar un poco con el momento que estamos viviendo. Y o sea, estuve pensando, no escribí nada como hago habitualmente, y confío bastante en mi inspiración, para llamarlo de alguna forma. También me he acordado que va a empezar Juan Carlos Junio, y yo voy a hablar después de él y va a cerrar Guarco, entonces también voy a ver qué dice Junio para no decir lo mismo, para no repetir, es decir, que todo eso lo vamos a ir
resolviendo sobre la marcha. Porque, mirá que junio te deja la vara alta, junio de armas tomar, Sí, pero yo no tengo necesariamente que decir lo mismo que él. Lo que tengo que hacer es tratar de no repetir, claro, para ampliar la visión. Tenemos algunas cuestiones puntuales que, a ver, por ejemplo, me interesa mucho. Y el tema de el embajador de Estados Unidos con la CALF. La CALF es una cooperativa de servicios públicos muy grande, prestadora de servicios públicos a muchísima gente, y que está teniendo este conflicto con el embajador de Estados Unidos, con el embajador y con Estados Unidos, porque sí, lo contó el canciller de Estados Unidos salió a respaldar lo que dijo el embajador. Lo contó Néstor con detalle, y ayer hubo una comisión donde se habló esto. Lo quieren citar a la Melas, lo quieren citar al Congreso. Y agrego un dato, la empresa china involucrada, que es una gigante de la tecnología, que es Huawei, no es una cooperativa, es una empresa privada, pero tiene repartidas todas sus acciones entre sus trabajadores. Es un formato bastante especial, así que mira todo lo que se mezcla en ese claro, episodio. pero eso a los norteamericanos, a Estados Unidos le importa un comino, no es un problema. Es un ingrediente que habla de que hay otras formas no capitalistas de la economía. Forma parte, primero, a ver, lo de la Mela, otra vez es esta cosa que yo repito, no hay nada para denunciar, son tan explícitos que así simplemente hay que relatar lo que hacen. Sí. Antes hablábamos de la intromisión de la embajada y eran supuestos. Ahora directamente salen los diarios, además él sale a defenderla y a bancar y a decir que está en función de los intereses de la seguridad de los Estados Unidos e impedir esta alianza con esta empresa china para la prestación de un servicio a los usuarios de la cooperativa CALF. Una locura. Claro. Bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, de ahí sabés cuánta tela tenés para cortar, claro, con eso solo, ¿no? Claro. Y después hay, porque en general gobiernos de estas características suelen ver a las cooperativas como una amenaza, o no sé si habla empresas capitalistas que ven en las cooperativas una amenaza y siempre están queriendo serrucharle las piernas. Bueno, recuerdo el conflicto del parto del Banco Credit Co, que lo contamos hace poco. La banca privada no queriendo que efectivamente existiera ese tipo de organización. Lógico. Sí. Bueno, hoy hay algo que amenace a las cooperativas en el gobierno de Milei, más allá del modelo. No, yo diría el modelo, que es lo que te iba a decir, lo dijiste al final, más allá del modelo. El problema es los usuarios, es decir, si en el país no hay más pymes, por ejemplo, para tomar el caso nuestro, ¿a quién vamos a atender? Claro. Si llegara al caso extremo de esa situación, estamos muy lejos de eso, porque cuando uno habla de destrucción, hablando de un porcentaje y tampoco yo creo en el apocalipsis, así que supongo que siempre va a haber un espacio. Yo digo, ¿cuál es el sector más afectado? El textil. Bueno, no van a cerrar todas las empresas textiles. Lo que pasa es que si cierra el 40% de las empresas textiles es un drama, claro, porque en el medio queda un montón de gente sin trabajo, en el medio se importan un montón de cosas que se podrían producir en la Argentina, es decir, tiene un montón de consecuencias. Pero el asunto es que después nosotros podamos enfocar y encontrar al 60% que va a sobrevivir y atenderlo y vincularlo si no está vinculado, etcétera. Así que, pero amenazas de tipo directo hoy no hay, excepto la impositiva. En el proyecto, en uno de los proyectos de Sturzenegger, hay un tema de eliminar la excepción que tienen las cooperativas de todas las ramas de pagar impuestos a las ganancias. Quiero decir que eso no es un privilegio. En primer lugar, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo justificás que no es un privilegio? Bueno, porque las cooperativas no generan ganancias. En todo caso, si tienen que trabajar al costo y si tienen un excedente, o lo capitalizan e incrementan su patrimonio para fortalecer a la cooperativa, o lo distribuyen entre los asociados, y en ese caso los asociados lo tienen como un ingreso y pagan impuestos a las ganancias a los asociados. Claro. Entonces, si pagara la cooperativa estaría tributando dos veces. Es una doble imposición, claro. Estaría ahí tributando, pero además,
como las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias, las cooperativas aportamos un 2% de nuestro patrimonio a un fondo de asistencia a las cooperativas, un fondo que va al INAES, para asistir al desarrollo del sector cooperativo, que te voy a decir una cosa, en el caso particular nuestro, es más alto que lo que pagaríamos si pagáramos impuesto a las ganancias. Entiendo. Es decir, que nosotros no estamos haciendo una cuestión de resultadista, sino una cuestión principista. Estamos aportando un 2% de nuestro patrimonio, aún, por ejemplo, en el año pasado, el 2025, que el banco tuvo déficit, no tuvo superávit por todas las cosas que pasaron en el país, en el sistema y demás, y ese 2% nosotros lo pusimos. Una sociedad anónima, si tiene pérdida el año pasado, esa pérdida incluso la puede trasladar y restar de la ganancia de este año para cuando va a pagar el impuesto a la ganancia de este año. En cambio, la cooperativa paga todos los años el 2% de su patrimonio, pero para el fin de ayudar a la promoción y al desarrollo del sector cooperativo y no como impuesto a las ganancias. Bueno, eso está ahí en uno de los capítulos de una de esas leyes. Se eliminaría la exención que las cooperativas tienen del impuesto a las ganancias, el aporte del 2% se computaría a cuenta. Si el impuesto a las ganancias es mayor, tenés que pagar la diferencia, y si el impuesto a la ganancia es menor, te jodés, digamos, para decirlo en inglés. Clarísimo, básico. Sabía que eso era un tema y había sido un tema hace tiempo con otros gobiernos. No claro. Tenía la cosa de fondo y creo que se entiende bastante bien. Bueno, mucha suerte, ojalá que vaya bien. Me encantaría estar si no tuviera que ir a otro trabajo, pero después, en todo caso, nos contará mañana Juan Carlos o vos el viernes a ver qué salió. Me parece muy importante porque... No, va a salir fenómeno. No, pero por ahí sale una cosa interesante, inesperada. ¿Cuán fenómeno? No, me refiero no, porque, a ver, la confianza que se tiene el tipo, ¿no? Siempre. Me refiero que por ahí aparece algo inesperado, interesante para compartirlo. Puede ser, sí. A ver, no es una asamblea donde alguien va a levantar la mano y va a hacer una moción. Vuelvo a repetirte. Sí. Los que van a estar escuchando, y después lo que sí va a haber en cada uno de esos 300 lugares, para sumar a los 276 filiales el resto que te estoy diciendo de las otras organizaciones que van a estar participando, en cada uno de esos lugares después va a haber una cosa, ahí sí se va a discutir lo que hablamos y se va a debatir y va a terminar con un asado o con alguna cosa por el estilo, haciendo realidad esto de tecnología más parrilla, que es una de las fórmulas con la que hice capote cuando fui a las Naciones Unidas hace unos meses. Tuviste que explicar que era la de la parrilla, pero está bien, claro. Lo vincular, todo. Yo creo que ya lo conté, porque cuando expliqué el modelo nuestro en esa reunión a la que fui en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, dije, la síntesis es tecnología más parrilla, es decir, tener los mismos fierros que tienen los demás, pero agregarle el vínculo con la gente, la actividad institucional, la cercanía, etcétera. Porque etcétera. Le da y fue tan exitoso esa frase, tuvo tanto impacto, que terminó la actividad y recibí la invitación para ir a Bruselas al grupo ese del C50, 10 minutos después de la reunión. Y fue tan exitoso, te voy a dar otra primicia, que la semana pasada me llamó el presidente de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos, es decir, del Organismo Mundial de las Entidades Financieras Cooperativas, y me propuso que ahora en septiembre en Panamá ocupe una de las vicepresidencias de la asociación a nivel mundial, como representante, digamos, de las Américas en ese comité. Muy bueno. Así es. Bueno, para mí, si te quedás sin laburo, podés el vicio o el oficio, si vos querés, mejor dicho, de tirar frases fuertes que quedan y después se va nombrando. Para mí estás para esa. Si te quedás sin laburo, Carlos, no es necesario que te sumes. Es que no creo que me pase eso ya a esta altura. ¿Cuándo es lo de Panamá?
Y el 13, 14 de septiembre. Dice Néstor que está para corresponsal, ¿eh? Que él está para... Dice no, Néstor que está nosotros para... somos autorreferenciados, somos corresponsales. Yo intenté, Néstor, yo lo intenté. Te agradezco. Sí. Bueno, ya que lo mencionaste a Sturzenegger, Carlos, habrás leído que quedó como en el centro de las responsabilidades de las derrotas del gobierno legislativas de la semana pasada. Lo llamaron a la mesa política, lo tuvieron 3 horas, como si sus ideas alocadas y muy osadas y sin tomar en cuenta el momento en el que eso se plantea, fuera lo responsable, digamos, del momento del gobierno, un momento que podríamos caracterizar, no sé si en caída, momentáneo, lo que fuera. ¿Vos qué pensás sobre eso? A ver, yo creo que 2 cosas, o varias. Primero, creo que Sturzenegger es el ministro que mejor expresa el pensamiento del presidente. Es decir, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo de adentro. Y además el presidente lo sigue diciendo, con esa frase o con otra, es decir, todo tiene que estar en manos del mercado, la salud, la educación, la ruta, lo que vos quieras. El Estado es una organización criminal que donde interviene arruina todo y hay que sacarlo del medio. Bueno, Sturzenegger es un adelantado en esa concepción y lo lleva a la práctica, y en definitiva lo que están haciendo no es que quieran cambiar ese objetivo, sino que le están diciendo pausemos el rumbo según la relación de fuerza y veamos primero si tenemos los apoyos para que se apruebe y no tiremos cosas en las que no tenemos, porque no le cuestionaron los contenidos, le cuestionaron la metodología. Sí, pero públicamente lo señalaron, quedó, hasta algunos dicen, algunas crónicas dentro de Casa Rosada dicen que algunos ministros dicen, che, este se tiene que ir, este es un problema. ¿Y qué pasaría? Es lo mismo que Adorni. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió en la Argentina después que se fue Adorni, Pablo? El problema es el modelo, los otros son operadores circunstanciales y hasta de recambio. Pues sí, Sturzenegger es el modelo. Y sí, a pleno, bien, total. Quiere desregular la ley del libro, quiere desregular todo lo que... Con lo cual uno podría decir, el problema que tiene el gobierno no es Sturzenegger, el problema es el modelo. El problema es el modelo, es lo que estoy tratando de decir, vos lo sintetizás muy bien. Entonces, lo que están discutiendo la llamada mesa política es el ritmo. Es decir, estamos entrando en un año electoral y no todos nos quieren apoyar porque empieza a haber costos, como se vio en la ley esta de la inviolabilidad de la propiedad privada, llamada inviolabilidad de la propiedad privada. Y entonces lo que están diciendo es, cada proyecto lo tenemos que pasar por un tamiz donde antes poroteemos a ver si lo vamos a poder aprobar o no. Si no tenemos, porque las condiciones políticas no dan para aprobarlo, no sumemos derrotas. No le están diciendo cambiemos el rumbo, le están diciendo no sumemos derrotas tácticas. Hagamos política, le están diciendo a Milei, no a Sturzenegger, me imagino. Hagamos política, seamos pragmáticos. Bueno, así es. Hay que ver cómo Milei entiende eso en este momento, además, ¿no? Bueno, Milei volvió a decir estos días que la motosierra sigue vigente y que él no va a cambiar un ápice del proyecto. Vamos a tener una comprobación o no de eso también en un mes. El 15 de septiembre el gobierno tiene que presentar el proyecto de presupuesto 2027. Y más allá, yo explicaba el otro día, de los dibujos, porque en el proyecto del 26 la inflación de este año proyectada era 10,5 y el crecimiento del PBI 5,7, creo que está, pues, y está todo calculado con esos parámetros, pero de cualquier manera, en el proyecto de presupuesto, partiendo de la idea de la priorización del equilibrio fiscal por sobre todas las cosas, si hay menos actividad económica que la proyectada en el 2026, va a haber que, y la inflación fue mayor que la del 26, va a haber que proyectar otra vez un fuerte ajuste del gasto.
para que eso dé cero. Entonces ahí vamos a ver cómo viene la mano, ¿no? Vos decís, si el gobierno es fiel con su propio dogma, o si en realidad está leyendo la escena y activaría algo así pues, como un... Vamos a ver cuánto influye el escenario político en mantener el dogma a fondo. De cualquier manera, habrá que aclarar también otras cosas, ¿no? Porque, vos fijate esto que se destapa ahora de la utilización indebida del impuesto a los combustibles. Es bravo el tema ese, pública. Carlos, para el bravo. Porque están todas las luces puestas ahí, recién lo charlamos en el arranque, hay una denuncia formal ya sobre el tema. Sí, el asunto de las denuncias no es si tienen razón, sino si pueden prosperar. ¿Sabes cuántas denuncias hay y proyectos de ley? Y no digo que no hay que presentarlo, pero como me he cansado pero quiero de decir, una cosa que de pico algún dirigente lo diga o algún periodista lo diga, otra cosa que alguien agarre todos los elementos, los ponga arriba de la mesa y lo formalice como denuncia. Sí. Después tiene que haber un juez que haga lugar, una cámara que lo apruebe, y todo lo que tiene que hacer. Lo cual no estoy invalidando que hay que hacerlo, no, para nadie me malinterprete, está bien que hay que hacerlo. Y lo mismo está bien que hay que presentar proyectos de ley sabiendo que no vas a tener el número para que se aprueben, pero seguís poniendo en escena cuestiones que tienen que formar parte del debate público. Está bien, pero estamos todos mirando el toma y daca con los gobernadores, eso es lo que vos decís. Pero estamos todos mirando, claro, y vuelvo. ¿Cuánto hace que yo te dije, cuando perdimos un par de leyes, que las votaciones... En el verano, extraordinarias. A medida que nos vayamos, hay casi una regla de tres simple, a medida que nos vamos acercando a los tiempos electorales, al gobierno se le va a hacer más difícil construir mayorías para aprobar proyectos de ley que afecten a la gente. Claro. Porque los gobernadores que le dan orientación o indicaciones a los senadores o a los diputados empiezan a hacer cálculo de cómo le va a doler eso a la hora de la votación, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar mirando qué hace Milei con sus botas, si se las dejas puestas o si se las saca en función de la pragmática de la política. Tal vez ni una cosa ni la otra. Se saca una y se deja otra. Sigan el rumbo, pero baje un poco de intensidad, digo. Sí, pero bueno, eso también es suma cero, ¿no? La economía. A ver, todas las encuestas que se conocen... Quiero decir, los salarios, o impulsar los salarios o los achás. Claro. ¿De quién es? De Clinton la frase, ¿no? Es la economía, estúpido. Sí. Y entonces, como les diría, es el modelo, siempre es el modelo. En última instancia, lo del modelo se puede resumir en una frase: cómo se acumula y cómo se distribuye. Eso es el modelo. Después empezamos a desagregar en las políticas de acumulación y en las políticas de distribución, y entonces aparecen los salarios, los servicios públicos, las economías regionales y todas las cosas que vos podés seguir abriendo hasta el infinito, pero en última instancia, cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces, ¿es razonable que una empresa como Mercado Libre siga teniendo beneficios impositivos ganando la guita que gana? Mirá lo que te digo, que por ahí cuando empezó tenía sentido porque tenía un criterio de estímulo a la innovación tecnológica. Pero a esta altura, con las utilidades que tiene, ¿cuál es el sentido que siga teniendo un beneficio impositivo? ¿No habrá cosas mejores para hacer que ese beneficio impositivo? Bueno, esas son las cosas cuando discutimos el modelo, claro, para que se entienda con ejercicios prácticos, ¿no? Preguntan los miles de científicos y científicas que están en el obelisco a esta hora. Y a lo Por ejemplo, claro. Bueno, claro, Carlos, le recortan al CONICET. Mira, ahí compartimos imágenes. Mira cómo está eso. Impresionante cómo está. Impresionante, pero está bien que lo saques, Pablo, porque hay cuestiones, además. Déjalo, si querés, Vicente, en un recuadrito. Que son sumamente estratégicas y que luego reconvertirla o retomar, porque después viene un gobierno que quiere volver. ¿Y sabés de dónde empezás? No de -10, de -100. Claro. Porque esos
científicos y técnicos se fueron, muchos se fueron del país, tenés que hay proyectos que se desactivaron y que tenés que volver a empezarlo de cero. El retroceso es gravísimo desde el punto de vista del país, en un momento donde la ciencia y la tecnología, donde tenemos que estar discutiendo cómo se administra la ciencia y la tecnología con todo este tema de la inteligencia artificial, el reemplazo de los trabajos de los humanos, cómo Cuerno lo va a resolver la humanidad, vos desarmás los organismos científicos y técnicos de la Argentina. Parece cosa loca. Sí. Bueno, ayer pasamos informe de situación de Víctor Heredia y tiene, la lees de punta a punta y tiene, vinculado a esto que dice Carlos, tiene una presencia. Sí, vi el programa y vi el informe de Claudio, como siempre, buenísimo. Bueno, mañana estás, ¿no? Mañana mañana sí, si no pasa nada de acá mañana. Bueno, te tenés que empezar a ir porque ya está el vestuario ahí, tenés que entrar en calor para la charla, y nosotros tenemos que hacer la segunda hora de programa. Solamente déjame decir, porque además no hay moros en la costa en este momento. Qué frase tremenda esa, ¿no? Que si yo fuera hincha de River, estaría muy preocupado después de lo que vi ayer en la cancha de Huracán, Estaría muy preocupado. ¿Viste? Porque para mí, lo que te dije el otro día, te lo dije el otro día, Bueno, que Boca estaba jugando muy bien y que había jugado muy bien contra Vélez y que parecía que había encontrado. Y te dije, si el 9 está al 50% de sus capacidades, Boca tiene un equipazo. También tengo que decir que 20 minutos con 2 más podría haber hecho 1 o 2 goles. Escúchame, esperá, ya que me provocás. No puede. No, dale. No te provoco, estoy hablando bien. Escuchame una cosa, esperá. Sí. ¿Cuántos minutos netos hubo de juego en el partido ayer? Con ese detalle. Lo que da 50 minutos, 25 por tiempo, 28 por tiempo, redondeá 60. Sí. ¿Cuánto tuvo Boca de posesión? El 60% de posesión contra el 40% de los otros. 60 de 60 son 36 minutos. Pateó 39 tiros al arco Boca ayer. Está bien. ¿Sabés? Pegó 4 tiros en los palos. 4. Una pegó 2 veces en el travesaño. Esa me la está contando doble. Es una sola esa. 4 veces 4 tiros en los palos. Bueno. 4 tiros en los palos. ¿Vos ves muchos partidos del fútbol argentino donde un equipo pegue 4 tiros en los palos en un partido? Se ve poco. Digo, porque el 3-1 es escaso, pero tampoco ligó nada Boca, ¿no? Que si ligara un cachito, ayer tendría que haber sido una goleada escandalosa. Bueno, la defensa, cuando la presiona a la defensa, todavía tiene que solidificar. ¿Puedo opinar? Sí, cerrás vos porque si no, yo soy. No, está bien, pero vos me provocás, yo no te voy a dejar pasar ninguna. Y no, guarda para que se entienda bien cómo lo voy a decir. Boca está haciendo un planteo muy ofensivo, lo que hace que el equipo quede muy estirado en la cancha. El Barcelona, que es mi modelo ideal de fútbol, y no estoy comparando a Boca con el Barcelona, que nadie diga una pavada al respecto, pero es un equipo que normalmente le hacen goles, porque su vocación ofensiva lo lleva, aún cuando está ganando, a seguir atacando, y a veces termina perdiendo partido en los últimos minutos, que si especulara un cachito podría ganar, pero es fiel a una manera de jugar. Boca está intentando una manera de jugar donde el mediocampo, vos fijate que... No, lo de Ascasíbar es impresionante. ¿Quién hizo lo? Pero Ascasíbar, Delgado. Sí. Delgado, y bueno, Flores delantero. Pero los volantes están jugando en una posición totalmente ofensiva y entonces se expone al contraataque y muchas veces la defensa queda en un mano a mano que si jugaras de una manera más estática, con un mediocampo más parado delante de la línea de 4, seguramente esos defensores pasarían menos zozobra. Está bien. Yo no sé si los están viendo por YouTube. Hablamos del cooperativismo un rato largo. Es su vida, es su pasión el cooperativismo. Y estaba relajado. Hablamos del gobierno también, la política. Empezamos a hablar de Boca. Se sentó en los... se sentó otra más simple. Es impresionante. Se disfruta. Esperá, la última. Porque no soltamos más. Además, bueno. Acá hay gente en la producción que me hace una pregunta. Me pregunta si pasó algo ayer con los tickets y el sistema, porque no había tanta gente, parece. Si pasó algo, me preguntan.
¿En la algo, cancha? ¿no? Sí. No tengo idea. A ver, yo no fui, pero no fui por una razón, porque pasé frío el otro día. El asiento es de cemento. Sí, es verdad. La cancha es rústica. La cancha es muy linda y se ve muy bien y se ve de cerquita y desde ese punto de vista. Pero bueno, hay dificultades para estacionar, hay una cantidad de cuestiones. Y la barra que vamos habitualmente todos juntos, ayer decidimos no ir, así que bueno, debe ser eso. No sé si eso es un buen indicador, pero creo que sí. Abrazo grande, Carlos. Chau, que les vaya bien. Muy bien, 5 y 7. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Vuelve la Peña de los Abrazos al Espacio Cultural Nuestros Hijos. 15 de agosto, a partir de las 18 horas, ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, taller de danzas a cargo de Wistusaur, Fraternidad de Tincus, musicalización Santiago Bonacina. En el escenario principal actuarán Los Chaza y el dúo Marrodán Brepe. Entrada libre, contribución sugerida consciente, no se suspende por lluvia. Acordate, el 15 de agosto a las 18 horas te esperamos en la Peña de los Abrazos. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8151, Espacio Memoria y Derechos Humanos. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. 5 de la tarde, 13 minutos, 11:08 la temperatura en Buenos Aires y alrededor, jornada fría, humedad 75%, hay probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde, a la noche nublado y mañana ya nublado, miren, jueves nublado, viernes nublado, sábado nublado, domingo nublado, lunes mayormente nublado, martes mayormente nublado, es decir, lo que viene es gris, hay que meterle mucha garra, hay que meterle mucha garra. Probabilidad de lluvias ahora a la tarde, como les decía, y mañana también durante la tarde. No hay grandes probabilidades de precipitaciones, pero alguna posibilidad hay. Ya voy con Néstor, ya nos vamos a el obelisco, porque está explotado el obelisco de científicos, científicas, comunidad universitaria y personas que entienden que hay que estar ahí con la camiseta argentina puesta. Antes, déjenme contarles que este sábado, 15 de agosto, vuelve un clásico del Ecuni, una nueva edición de la Peña de los Abrazos. A partir de las 6 de la tarde, en el patio, nos reunimos para la tradicional ceremonia en agradecimiento a la Pachamama, y desde las 8 de la noche en el auditorio, la fiesta sigue con taller y exhibición de danza tinku, a cargo de Wisto Uraur, la música en vivo del dúo Marrodán Brepe y la fuerza folclórica de los Chaza. Además, feria de artesanías, buffet casero a precios populares y musicalización de Santiago Bonacina. Nos encontramos en Avenida El Libertador 8151 en el espacio Memoria Exesma. La entrada es libre, con contribución sugerida consciente y no se suspende por lluvia. Los esperamos para seguir abrazándonos en familia. Enseguida la vamos a escuchar a Eve. No se pierdan ese momento, vamos a escucharla a Eve. También decirles que la deuda presiona sobre las familias argentinas este miércoles 12 de agosto. Esto es hoy, chicos, ¿no? Hoy sí. 6 de la tarde. Súmense al debate Morosidad de las Familias, Panorama y Propuestas, organizado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Hablan Delfina Rossi y Lisandro Mondino. Modera Valentina Castro, muy conocida de la casa. Te esperamos este miércoles a las 6 en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, o en vivo. Ya a esta altura, si no salieron, es en vivo por el canal de YouTube de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La entrada es libre, no se lo pierdan. Dame título y me voy con Alejandro Aimú al obelisco en un rato. Una de Misión Imposible de Donald Trump, te cuento en un ratito. Alejandro Aimú, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Compañeros, ¿cómo están? Bueno, sí, estamos en el obelisco, donde el sector de la ciencia, la tecnología, las universidades y también distintos sindicatos se han juntado acá para reclamar acerca de el desfinanciamiento, la ciencia y la tecnología, y en este sentido también están reclamando por los más de 600 puestos de trabajo que se perderían al no renovarse las becas postdoctorales. Si te parece, podemos conversar con alguna de las personas que están acá. Sí, claro, dale, por supuesto, dale. ¿Qué tal? Para la Radio de las Madres, ¿cómo está viviendo esta jornada en este contexto tan difícil para la ciencia y la tecnología? Lo vivo con esperanza, pese a que hay días donde aparece el bajón. Creo que la bronca nos tiene que motorizar a generar los cambios que hacen falta para que este gobierno se vaya y para que no venga ninguno que lo reemplace, ¿no? Recién venía en el subte y el rapero decía, y se muera Milei. Y yo pensaba, no, porque el tema son las correlaciones de fuerza que permitan que haya un gobierno como el de Milei. Entonces lo que tenemos que cambiar es la correlación de fuerzas, o sea, la cabeza de la gente.
¿Usted trabaja en el sector de la ciencia? Sí, yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Sociología, y investigadora en los ministerios de Educación, en las áreas de investigación educativa. Así que sé perfectamente cuando dicen que se desfinancia la universidad, lo vivimos en cada uno de los hogares que tenemos que mantener adicionando otros laburos. Así que, ¿y cómo lo ha ido transitando, independientemente de que por ahí se asocia a la ciencia con algo muy alejado de la gente? ¿Cómo se puede romper con este prejuicio, tal vez? Bueno, es un prejuicio y a la vez es un desafío para los investigadores, poder transmitir lo que hacemos, por ejemplo, en mi caso que trabajo en las ciencias sociales, de una manera que sea comprensible para aquellos que no han estado 10 años de su vida estudiando sociología, como es mi caso. Creo que la distancia entre la ciencia y la sociedad se ha minimizado, y hace un rato entraron los jubilados que vienen de la plaza de los 2 congresos, entonces hay grupalidades que antes estaban dispersas y que empiezan a juntarse, y eso es súper positivo, pero también a nivel de la comunicación científica es un desafío nuestro lograr que nuestros estudios sean accesibles para un montón de gente que por ahí no está, no tiene la formación teórica, pero sí tiene una formación ciudadana para entender perfectamente lo que hacemos. Muchísimas gracias. Bien. Qué claridad, qué claridad aquello de... ¿Qué tal, compañera, para la radio de las cambiar madres? La correlación de fuerza, muy bueno. ¿Quién quiere hablar? Para la radio de las madres, ¿cómo están viviendo la jornada del día de hoy? Es una jornada importante donde estamos reclamando por la justicia argentina, donde estamos denunciando el ajuste que se está sufriendo y los despidos en distintos organismos. Nosotros somos Data Index, vinimos en solidaridad, porque si bien nosotros no estamos sufriendo los despidos al nivel de lo que sucede en otras reparticiones, sí estamos viviendo una caída cada vez mayor de la cantidad de trabajadores por la caída de los salarios, que los trabajadores capacitados se van, así como también sucede en CONICET y en otros lugares, y estamos enfrentando también al gobierno que lamentablemente a principio de año definió inmiscuirse en definiciones metodológicas del IPC, del índice de precio al consumidor, haciendo la denuncia en cada oportunidad que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, este es el panorama, Pablo, como te comentaba, una diversidad de personas que vienen de distintos sectores en solidaridad, pero también para unir las luchas. Mucha bandera argentina, Ale, ¿no? Sí, bueno, esa era una de las consignas: ponete la camiseta por la ciencia y la tecnología, en este sentimiento postmundialista, ¿no? Y en este sentimiento también de cuidar nuestra soberanía, que también está en la ciencia y la tecnología, que tanto nos ha destacado. Uh-huh. Bueno, gran participación, gran trabajo, y ese testimonio, insisto, ¿no? Esa mujer que decía... bueno, no se trata de que desaparezca, que no esté Milei en términos personales. Claro. Cambiar la correlación de fuerza para que no aparezca alguien que continúe el modelo, porque el problema efectivamente es la idea de país. Ale, muy bueno, gracias. Volvemos en cualquier momento. Dale, gracias. Alejandro Aymú, desde el Obelisco, 5:20. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor. Estuvo hace algunos días, creo que lo comentamos aquí en Ankara, Turquía, durante una reunión de la OTAN, la Alianza Militar Noratlántica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando se fue, hizo lo que hacen siempre los líderes mundiales, en particular él se subió al avión Air Force One en Ankara, rumbo a Washington, y en la escalerilla saludó a los periodistas, esas cosas que hacen de color los presidentes, pero cuando subió al avión, no se quedó en el avión, entonces el avión se fue y él no estaba. ¿Y qué había hecho? Cuando entró en la nave, inmediatamente se fue por otra puerta del otro lado, que no estaba a la vista de las personas que miraban su partida, y lo metieron en un container de estos que tienen los aviones con una grúa que los levanta para cargar la comida. Y en ese container lo sacaron y lo llevaron a un avión militar, en el cual sí se fue de Turquía. Uno se imagina esa
tiene esa imagen, ¿no? Convirtieron en señuelo el avión. Exacto, si oficial. había un atentado, que obviamente esa era la hipótesis, había supuestamente recibido una amenaza, si había un atentado contra el vuelo, Trump hubiese sobrevivido porque no estaba ahí. Sí. Uno se lo imagina al presidente de Estados Unidos adentro de ese container con las bandejas de pollo, de café, de pasta o pollo, chicken or beef, esas cosas, sí. Agarrado así hasta que lo llevaron a otro avión. Bueno, ese avión militar, que nadie sabía que estaba ahí con él a bordo, lo llevó hasta Inglaterra. En Inglaterra hizo un transbordo, entonces ahí se subió, sí, al Air Force One, que es la aeronave en la cual comúnmente va el presidente de los Estados Unidos, y ahí se volvió a Mira vos. Y eso me hizo, bueno, ¿qué dijo Trump al respecto? Dijo, bueno, supongo que había una amenaza, no sé, yo no pregunto, hago lo que me dicen el personal del servicio secreto. El personal de servicio secreto y en general al presidente de los Estados Unidos se lo llama POTUS, eso sabía, porque sí. President of the United States, la sigla es POTUS. Cuando yo me enteré de esto hace muchos años, era presidente George Bush hijo, y Bush quiere decir arbusto encima, entonces era un arbusto y un POTUS, y también había pasado un episodio con el servicio secreto. Esto me hizo acordar a muchos episodios de Misión Imposible, y también me hizo acordar, no es el caso de Trump, porque hasta donde yo entiendo él no lo tiene, pero muchos líderes mundiales que han usado dobles, ¿no? Por razones de seguridad. Me acuerdo de Manuel Noriega, el panameño, que después terminó su vida en las cárceles de Estados Unidos. Saddam Hussein, el iraquí, era muy famoso por tener varios dobles en algunos actos. Luis Miguel también, ¿no? Tiene varios dobles. Hablando de líderes políticos. No, está bueno, el líder. Stalin tenía uno famoso que se llamaba Félix Dadaev. Félix Dadaev era un actor soviético. O sea, se volvían famosos los dobles. Era un actor que lo podía representar muy bien a Joseph Stalin en algún acto, en algún lugar donde podría haber un atentado. Pobre tipo, hubiese pagado el pato el actor y no Stalin. Había un personaje famoso del comandante Montgomery, que fue el comandante británico que lideró las tropas inglesas en el desembarco a Normandía, uno de los jefes del día D, digamos. Y había un tipo muy parecido, realmente muy parecido, que lo suplantaba. Y el que no sabía, o la que no sabía que tenía una doble, era Isabel II, de la reina, la anterior reina de Inglaterra, la madre del actual Carlos, ¿no? Era una actriz que se llamaba Ella Sock y fungió muchas veces como presidenta, como reina británica en algunas circunstancias donde la reina por H o por B. Déjame entender, vos a partir del episodio que te enteraste, vos fuiste a buscar los dobles de porque hay episodios donde hay una supuesta amenaza, un riesgo, una posibilidad de que haya un atentado. Trump, de hecho, sufrió un atentado. Estados Unidos, por su propia historia de violencia, tiene creo que 4 presidentes asesinados: John Fitzgerald Kennedy, Lincoln y un par más. Otros sufrieron atentados. Reagan, me acuerdo, Trump mismo, no sé si fue un autoatentado, ¿no? Porque estaba en medio de una campaña electoral. Y la misma violencia que genera esa sociedad hace que sea uno de los países que quizás más magnicidios ha tenido en su historia, ¿no? Entonces él, suponiendo, o el servicio secreto, compuesto tanto por el FBI como por la CIA y por un cuerpo de élite específico, lo podría reemplazar por un doble. En el caso de Trump no es, pero me dio para pensar en otros casos de que cuando había sospecha de un atentado se metía algún actor para reemplazarlo. Insisto, con Trump no hay dobles, pero suceden estas cosas cómicas. También, para cerrar, quiero pensar en Milei. Milei es irreemplazable, no puede haber un doble de peluca, así que... No ha aparecido alguien, viste, en general aparece, mira que parecía, no apareció un parecido a Milei, no sé, claro. No se puede repetir un personaje igual es muy caricaturesco. Sí, absolutamente. Y de hecho hay los imitadores en los medios, hay algunos que lo sacan muy, pero muy bien. Sí, también, pero necesitas un cuerpo entero. Exactamente. Néstor nos encanta, gracias Néstor. Para un día nublado me parece que viene bien. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Querés hablar otro idioma? Impulsa tu mundo con el CUI. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino y más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 19 de agosto. Diplomas UBA, Centro Universitario de Idiomas. Encontranos en cui.edu.ar. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner presenta un nuevo encuentro de notas de coyuntura. Morosidad de las familias, panorama y propuestas. Las familias argentinas frente al endeudamiento y cómo enfrentarlo. Con Delfina Rossi y Lisandro Mondino. Modera Valentina Castro. Miércoles 12 de agosto a las 18 en el Pulqui Bar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. La buena lectura ilumina. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Braceras, un libro que cuestiona la lógica occidental del poder y recupera la política comunitaria desde nuestras raíces indígenas en defensa de un estado de justicia y bien común. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Crear, jugar, expresarse. Eso también es hacer teatro. En Sala Aparecidas hay talleres para niños, adolescentes y adultos, donde el cuerpo, la voz y la imaginación cobran vida. 17 años desarrollando cultura en General Pacheco. Anímate a vivir el teatro. Contactanos al 11 35 81 0739. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. Solo donde no resbalas, corres contento y vas hasta donde da la soga y te volves a tu lugar. Y esa correa que te paseas la misma que te ahorca. Ya es tiempo de despertar. Vamos a los fusiles y paremos con el celular. Así es, papá. Así no se ganó Vietnam. Así es, chabón. Así no pensaba el Vietcong. Así es, papá. Así
tarde, 32 minutos. Fuerte mirada editorial del programa en su cortina musical, en su selección musical. ¿Qué estamos escuchando, Carlos? Científicos del Palo. En el día que corresponde, por supuesto. Esta producción prensa en todo. Gracias, Carlos querido. Enseguida vamos a hablar sobre la posibilidad de que citen al embajador estadounidense Peter Lamelas a una comisión del Congreso en la que ayer se trató, y con mucha atención, el tema de la intervención de Estados Unidos sobre la Cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén por pretender contratar servicios de Huawei, algo que vos contaste ayer, Néstor, muy fuerte. Atención con eso. Pero quiero... Sí. Hoy hay una novedad más con lateral, pero hoy se llamó a licitación a través de la Secretaría de Energía una obra muy importante que es AMBA 1 en nuestro país. AMBA 1 es casi el 40% del servicio eléctrico del país en términos de consumo, ¿no? Y se llamó a licitación y se prohíbe participar de esa licitación para que sean oferentes como operadores posibles empresas chinas. No lo dice así la resolución de la Secretaría de Energía, pero es lo mismo que hicieron con la red troncal del Paraná o Hidrovía, es decir, impiden que participen empresas estatales porque las proveedores eléctricas chinas son estatales, una forma de dejar afuera a China. Así que bueno, una avanzada más en esta ofensiva de Estados Unidos. Es muy fuerte el tema, ¿eh? Pensemos en lo que divulgó ayer la Secretaría de Estado, vos lo comentaste, el video ese donde dice... Tremendo. Básicamente es América para los estadounidenses, la doctrina Monroe, sin miramiento, no hay que denunciar nada. Yo le decía que es muy interesante la dinámica que tiene el Congreso a veces, porque depende de la representación a un espacio político o a alguno de los bloques les toca poder presidir algunas comisiones, y cuando la cosa viene para atrás, no. ¿Y por qué es importante el trabajo en comisiones? Porque a veces son cajas de resonancia de un montón de problemas que por ahí no terminan en un dictamen o en un proyecto de ley que termina convirtiéndose en ley, pero es una caja de resonancia porque habita debates de todo tipo. Y hay una comisión que se llama Asuntos Cooperativos Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Esa comisión la preside el diputado chaqueño Aldo Leiva, que es autor, entre otros grandes hits o grandes momentos, de cada vez que hay una votación, él no presiona el botón para indicar para lo que vota, entonces le piden la aclaración de su voto y él va con una bajada de línea total. Ya es algo muy habitual, es su manera de hacerse notar, ¿no? Además de su discurso y su participación formal. Bueno, ayer hubo trabajo en esa comisión y la verdad que y se trató el tema. De la Cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén por las amenazas que recibieron sus directivos respecto de la embajada estadounidense. Y entre otras cosas se puede llegar a pedir, hay sectores que quieren pedir la citación al embajador estadounidense Peter Lamelas. Está en línea Esteban Paulón, que es diputado nacional del socialismo, que ya de movida, junto con Mónica Fein, había hecho una presentación para que no se habiliten las autorizaciones para que Lamelas sea embajador de Estados Unidos en la Argentina, porque cuando tuvo que ir a rendir examen en el Senado estadounidense, había hablado ya de un injerencismo total. Esteban, Pablo Caruso y Néstor Restivo, te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo, Néstor? ¿Cómo están? Gracias. Disculpas la presentación un poco extensa. No, está para contextualizar. Para contextualizar. Bueno, ¿qué nos podés contar de qué pasó ayer en la comisión y si van a efectivizar el pedido de citación a Lamelas? Bueno, primero decirte, Pablo, que este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque realmente es una injerencia directa de la Embajada de Estados Unidos en empresas argentinas y ante la mirada silente del gobierno. Acá también hay, obviamente, por omisión, una habilitación del gobierno para que el embajador Lamelas, por ejemplo, pueda llamar y apretar a un directivo de la cooperativa eléctrica de Neuquén con la suspensión de las visas si contrataban con Huawei por ser una empresa china. Y la verdad es que nosotros, cuando supimos de la noticia, nos preocupamos mucho y fue muy importante que esos ayeres han estado en la comisión y que se han animado a plantearlo públicamente, porque muchas veces yo decía,
en mi alocución, cuando hablé, decía hay 87 países que tienen embajada en Argentina, 87 potencias extranjeras, países extranjeros. Si yo digo la embajada, vos sabés a qué me refiero. Sí, claro. No hay ninguna otra, ¿no? Y eso habla del peso que tiene la embajada de Estados Unidos en muchos asuntos, muchas veces veladamente, en este caso abiertamente. Y la verdad que la operativa estuvo presente, dio la cara, explicó lo que pasó, explicó por qué contrató con Huawei, explicó cosas que ya sabíamos pero que a veces parecen obvias. El principal operador de telecomunicaciones de Argentina, que se acaba de fusionar Telecom y Telefónica, Movistar, el 70% de su red es infraestructura Huawei. Clarín. Y a nadie le escandaliza. Clarín tiene el 70% de infraestructura telco, de personal, y ahora Movistar es Huawei, es tecnología china. No porque los chinos estén viniendo a infiltrarnos y a robarse los datos, sino porque es la tecnología más desarrollada en algunos aspectos, tiene obviamente buenos precios, es competitiva, y las empresas definen, te llames Clarín o te llames Cooperativa Neuquina de Electricidad, definís por el que mejor precio tiene. Y la verdad que no había pasado nunca tan abiertamente que la embajada de Estados Unidos se metiera tan de lleno en una contratación. Por eso es importante haberlo puesto sobre la mesa, y por eso es importante que la cooperativa haya decidido efectivamente ponerle cara, voces. Hubo 4 funcionarios de la cooperativa presentes ayer. Yo hoy lo volví a plantear en la Comisión de Relaciones Exteriores, estaba la presidenta, la diputada Juliana Santillán, lo volví a plantear porque me parece que es un tema que no tenemos que dejar pasar. Yo no digo, mirá, la empresa sí es mejor un proveedor americano, noruego, sueco, brasilero, ojalá algún día, lo dije ayer, desarrollemos esas tecnologías en Argentina y no las tengamos que ir a buscar afuera. Lo que no puede pasar es que el embajador de un país extranjero llame apretando a personas en Argentina y que el gobierno no haga ni siquiera una queja formal. Néstor. Esteban, ¿qué tal? La pregunta es sobre si hay antecedentes en el Parlamento, porque hasta donde entiendo se puede llamar y obligar a comparecer a un funcionario del Poder Ejecutivo, etcétera, pero no a un embajador extranjero. Digamos, ¿cuál es el sentido, digamos, del impacto que ustedes tienen? Que me parece que va por el lado de plantear la visibilidad de un atropello muy grande como ese que genera Lamelas. ¿O hay alguna posibilidad de presionarlo para que declare algo? Mira, Néstor, no han venido ni los ministros de este gobierno en iniciativas votadas por el Pleno, así que no tengo expectativa de que Lamelas venga. Sí me parece que lo ha puesto a él en la situación pública de tener que explicar. Primero tener que admitir que efectivamente actuaron de ese modo, y después obviamente tener que explicar. Y creo que también ha quedado en evidencia en estas últimas semanas, donde estuvo tan en boga y tan en agenda, gracias, la agenda, estoy acá en la Marcha de la Ciencia y mucha gente, por suerte, también, ¿no? Recién estuvimos allí, está nuestro muchísima gente. Está Alejandro Aymú, nuestro cronista, estuvo allí, mucha gente, ¿no? Está Alejandro por ahí, mucha gente. Y bueno, tiene que ver con esto, porque la verdad es que hay una sensación de que una buena parte de la sociedad le ha dicho basta a este atropello permanente a la soberanía nacional y a la posibilidad que tenemos y que queremos tener de desarrollarnos como país, ¿no? Bueno, Esteban, de hecho la convocatoria es con la camiseta argentina. Sí, la bandera argentina es un símbolo de resistencia al gobierno de Milei, muy vinculado a lo que estamos hablando. Bueno, después de la supuesta intención del gobierno de colgarse de la ola mundial y de hablar de la campaña anti-argentina, nadie come vidrio. Ya queda claro cuáles son los roles, qué rol juega cada uno. Queda claro el proyecto, yo lo planteaba ayer, Pablo. El argumento supuesto de la no contratación a Huawei es que se van a quedar con los datos personales. Este gobierno le va a entregar los datos personales de todos a las empresas norteamericanas si se homologa el acuerdo de libre comercio de Argentina y Estados Unidos. Lo dije hoy también en la comisión, porque si no nos hacemos los pelotudos, con perdón de la expresión, miramos para otro lado y las cosas pasan. Acá decir que va a venir China a llevarse los datos, se los estamos dando en bandeja a Estados Unidos, bajando estándares de protección de datos personales, y obviamente también con estos acuerdos que se firman con distintas empresas, Gemelo Digital, Superrig y tantas otras cosas que están pasando en el Parlamento y en el gobierno. Por eso es importante en este caso haber puesto esto en agenda. Toda de la cooperativa muy valientemente lo puso sobre la mesa,
Claro, te iba a decir, hay que tener, que puede tener, claro, hay que tener coraje, estás en la mira de la embajada, ¿no? Así es. Y nos contaba Néstor, vos estabas fuera de aire todavía, Esteban, pero nos contaba Néstor que algo similar pasó hace poco, ¿no? Con el tema de la... Salió hoy la resolución de la Secretaría de Energía en la cual se aplica el mismo criterio que la red troncal, se llama licitación para esa obra eléctrica muy importante y se excluye a empresas estatales, no pueden participar empresas estatales. Es decir, está hecho a la medida para que no participe China, porque las grandes eléctricas chinas son estatales. De hecho, AMBA 1 iba a tener una inversión china durante el gobierno de Cristina y después creo que con el de Macri se había mantenido, aunque se durmió, y ahora la van a dejar afuera. Es un poco la misma lógica, ¿no, Esteban? Sí, y estos aranceles que aplica Estados Unidos para los países que comercian con países que no combaten suficientemente el trabajo esclavo, que básicamente es no porque en China haya o no haya trabajo esclavo, no lo sé sinceramente, lo que digo es que está bastante direccionada esa medida, pero déjame decirte, Néstor, que hay un error conceptual ahí, porque Huawei no es una empresa estatal. Claro, en el caso de Huawei es una empresa cooperativa, son 140.000 socios. Es una de las pocas empresas chinas que no es estatal. Obviamente el planteo de algunos funcionarios del gobierno y de la Embajada de Estados Unidos es que depende directamente del Ministerio de Defensa chino, etcétera. No es así. Es una empresa cooperativa en la cual los 140.000 socios, muchos son empleados en actividad, otros ya jubilados, tienen una porción de acciones, y esa es la estructura de Huawei. Así que en principio, como empresa estatal, no quedaría fuera de la licitación tampoco. Esteban, lo último, ¿en qué momento lo ves al gobierno de Milei? Complicado, lo hablábamos recién con algunos compañeros acá en la marcha. Creo que el mayor problema que tiene el gobierno es que no logra conectar con lo que está pasando en la vida real, ¿no? Está encerrado. Lo peor que te puede pasar en política es quedarte aislado, alejado de la realidad, y ahí el gobierno está encerrado en su burbuja, muy dogmáticamente en la ideología. Si no, a ver, lo que pasó con tierra, etcétera, y la necesidad ahora de bajar muchas de las reformas de regulaciones y reformas que tenían previstas, tiene que ver con que no terminan de conectar con lo que está pasando en la sociedad, que es una situación de crisis muy compleja, con sectores que están muy mal, que están viendo reducirse sus salarios, que están con mucho mal humor. Ayer lo resumió muy bien el papá de uno de los nenes del coro de niños que estuvieron presentes en la Comisión de Cultura, con una sensación de frustración y enojo muy genuino. Dijo: yo los voté y me arrepiento. Creo que hay una parte de la sociedad que está diciendo: yo los voté y me arrepiento, porque a más de 2 años de gobierno no llegan las respuestas. Si el gobierno no conecta con lo que está pasando en la realidad y genera algún cambio de rumbo, se le va a seguir complicando la calle y se le va a complicar el Parlamento. Esteban, gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista. Bueno, uno de los espacios políticos que, a través de la Comisión de Asuntos Cooperativos, está pidiendo la citación o la presencia del embajador Lavelas, que no va a ir, pero es parte de darle visibilidad al tema, ¿no? Tiene razón. Si todo el pleno de diputados le pide presencia al ministro de Economía, el ministro de Economía no va, ¿por qué iría el embajador de Estados Unidos? ¿Querés cerrar con algo de esto, Néstor? No, me parece que hay una lógica que bien planteó Esteban respecto de excluir la posibilidad de inversiones chinas en el marco de la pelea geopolítica que tiene Estados Unidos con ese país. 5:45. Ideas que vuelvan. Hay varios temas que hacen a la gobernanza global. El acceso a la energía, un tema clave de los conflictos bélicos que estamos viviendo. El sector cooperativo tiene respuestas, tiene propuestas y tiene en marcha experiencias concretas de gran dimensión. El acceso al agua potable. 4 millones de habitantes de nuestro país acceden al agua potable a través de cooperativas. La producción de alimentos, por supuesto. El sector cooperativo es otro tema de conflicto de gobernanza global, el sector cooperativo tiene. Y el tratamiento de los residuos. La basura es otro tema de la problemática de la gobernanza global, y el sector cooperativo está trabajando y mucho en nuestro país. Y desde una perspectiva propositiva, construyendo, organizando y aprendiendo con el movimiento cooperativo, que importa y mucho para nuestro gobierno y para la reconstrucción de la Argentina que tenemos que hacer. Que vuelvan las ideas. El sector cooperativo está trabajando y mucho en nuestro país, y desde una perspectiva propositiva. Que vuelvan. Bueno, vamos a escucharla a Eve. Quiero darles un contexto a por qué vamos a poner al aire lo que vamos a poner a continuación.
Primero contarles que por aquellos años, 2013, 2014, las madres tomaron la decisión de ir a trabajar, de ir a hacer política, en el mejor de los sentidos, a la Villa La Carbonilla, allí cerquita de Chacarita. Y yo recuerdo perfectamente, porque en ese momento también trabajaba en esta casa, éramos Radio Madre en ese momento, y Eve convocó a los dirigentes barriales, y a través de los dirigentes barriales, es decir, respetando a los dirigentes barriales, a vecinos y vecinas, y también fueron, recuerdo, funcionarios del Ministerio de Defensa, porque el objetivo era que los militares, y sobre todo su cuerpo de ingenieros, participaran en la solución de los problemas de infraestructura que tenían vecinos y vecinas de La Carbonilla. Y recuerdo que esa charla, o ese encuentro, no comenzó con Eve hablando. Empezaron a hablar, Eve dijo, bueno, que hablen los vecinos, que queremos escuchar. Cuando terminan de hablar en una ronda muy larga, una ronda como la que haríamos en un patio grande si estuviéramos guitarreando, hablaron vecinos y vecinas, hablaron algunos de los dirigentes barriales, y cuando llegó el turno de las madres, Eve dijo, no, yo no tengo nada para decir, acá lo importante era lo que ustedes tenían para decir, lo único que tendría para decir es perdón por no haber venido antes, perdón por todo lo que falta. Bueno, a continuación, el 24 de marzo de 2014, Eve toma la decisión de recordar el 24 de marzo, efectivamente, en el barrio La Carbonilla. Ahora vamos a ir a eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy el gobierno de Jorge Macri anda en una que le va a volver, pero no tengo ninguna duda, porque no lo siente, porque está muy pendiente de ser una suerte de imitador barato de Milei. Si Milei ya es marginal, imagínense Jorge Macri con estas ideas. Y todo cambia, y los contextos cambian, y las flores estaban para florecer, ¿no? Y Jorge Macri hoy saca pecho y comparte este posteo que ahora se lo vamos a narrar. Lo compartió en Twitter, que para quienes no nos están viendo es policía entrando a los pasillos y a las calles internas de La Carbonilla. Ahí lo estamos viendo, que tiene una música, ¿no? Tiene una canción, un sonido de fondo. Ahí está. Imagínense, ¿no? Cuerpos de fuerzas de seguridad por los pasillos internos de un barrio popular. Bajo el título, lo que dice el posteo, no lo recuerdo de memoria, Vicente, si lo tenés a mano. El posteo dice algo así como: ley y orden, ya no entran más materiales a La Carbonilla. Es decir, todo esto no es para bajar un centro de producción y distribución de droga. Esto es para anunciar que no va a haber más construcción dentro del barrio La Carbonilla. Es muy impactante y genera y saca a relucir lo peor de nuestra emocionalidad. Ahí está, ahora en La Carbonilla se terminó el ingreso de materiales a la villa. Eso es todo lo que dice Jorge Macri. No habla de las necesidades de la gente, no habla absolutamente nada. Eso es lo que dice, acompañado por esta imagen. Rápidamente recordé esa decisión de las madres de ir a trabajar en el barrio, de llevar a los militares a un barrio popular a colaborar en la construcción. Y esto es lo que decía un 24 de marzo del 2014 en un acto impresionante donde van a escuchar a Eve y van a escuchar a Agustín Rossi como ministro de Defensa, todavía con bigote, dándole sentido a un día como ese, estar en un 24 de marzo, yo diría, tratando de remendar muchas cosas, mi lectura, ¿no? Tratando de remendar muchas cosas de la manera simbólica más fuerte posible. Estaba Andrés Larroque también, que creo que ese día dijo: no hay mucho para decir, hay mucho para sentir, o algo así dijo Andrés Larroque. Escuchen a Eve. Por su parte, la entidad Madres, que preside Eve de Bonafini, en el día de hoy realizó un acto en el barrio La Carbonilla, que está ubicada en la Paternal. No te podés cansar de hacer política,
Porque de la única manera que llegamos a la democracia es haciendo política. Y de la buena, de la mejor. Aunque nos equivoquemos a veces. Pero de que uno pueda sentir que el otro soy yo, que es verdad, que nos duele lo que les pasa a ustedes. Y que a ustedes les puede doler lo que nos pasa a nosotros. Esa es la única manera de enlazarnos, de hacernos fuertes, de hacernos firmes. Me pareció una feliz idea por parte de Eve de venir a conmemorar este 24 de marzo aquí en La Carbonilla, una de las villas que existen en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que si a eso le sumamos que estuvimos anunciando que en los próximos días efectivos del Ejército Argentino van a estar trabajando junto con los vecinos del barrio para mejorar las condiciones de urbanización del barrio, me parece que es una muy buena noticia, digamos, ¿no? Sobre todo para quienes viven aquí, digamos, ¿no? Es un día muy especial, todos lo sabemos, de recogimiento, de reflexión, nada, de repensar todos estos años que nos ha costado sostener la democracia y el sacrificio de 30.000 que se inmolaron en beneficio de los millones de argentinos que hoy tenemos este espacio abierto de libertad y de derechos. Así que este sí, efectivamente es un día muy especial. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. Ese fue el acto de las Madres de Plaza de Mayo en ese 24 de marzo del 2014, con Víctor Heredia presente cantando Ojos de Cielo, entre otras. Sí, Fabián de San Juan, uno de los oyentes que está escribiendo, recordaba justamente que había estado en ese acto y que estuvo Víctor Heredia, y muchos otros oyentes también recordando el sistema tan represivo y clasista, ¿no?, que está aplicando el alcalde de Buenos Aires. Modelos, 2014, no hace tanto, no hace tanto tiempo. Y las madres mostrando una manera de hacer política. Lo primero que dice Eve en el recorte era parte del informe de Visión 7, del noticiero de la televisión pública de ese momento. Dice, esto es hacer política. Un 24 de marzo, las madres llevando a militares para la urbanización de un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, tan olvidado. Me acuerdo que una de las obras que había que hacer era tratar de construir algo más que un alambrado, que era lo que separaba muchas de las casas con la vía, porque a los pibes se le iba la pelota a la vía y bueno, imagínense. Esa era una de las cosas que le habían pedido a los vecinos. La radio estaba transmitiendo en ese momento y en otras reuniones antes. Pero miren ustedes la manera de hacer política, eso que contamos tantas veces, que Eve dice, ser madre de Plaza de Mayo es levantarte y tratar de imaginarte qué hecho político podemos generar con la fuerza del pañuelo para llamar la atención. Y un 24 de marzo, el ministro de Defensa, ingeniero del Ejército, y no sé si no había algún referente más del Ejército, estaban ahí. Una potencia, una convicción. Era emocionalidad, era idea, era planificación, ejecución de una política. Y apenas 12 años después, hoy tenés un jefe de gobierno que hace un posteo y dice, ya no entran más materiales y te pone una suerte de ejército de ocupación con música de ciencia ficción. Sí, Néstor. No, bueno, que sigue, se prendieron muchos oyentes, también están diciendo que el alcalde Macri está queriendo dejar sin efecto, suspender el Matapi, que es un evento intercultural muy importante, y él en este afán de reprimir toda cuestión cultural, social, popular, lo está intentando suprimir, ¿no? Así que bueno, pegó mucho esto. Realmente la campaña se ve en las calles, en los afiches, esto ley de orden y demás, con un discurso tan fascista, ¿no?, que tiene el alcalde Macri respecto de muchas cuestiones. Y déjame decirte también que, bueno, esto no tiene que ver con Macri, que también están reclamando la falta de agua en Almirante Brown. Hace 2 días que están sin agua, muchos vecinos de esa localidad. Uno puede discutir ideas dentro de los distintos modelos que pujan todo el tiempo por conducir destinos y la idea de una patria. Se pueden discutir ideas, por supuesto, pero ¿qué tenías para decir de una organización política como Madres llevando, ni más ni menos, llevando un 24 de marzo
al ministro de Defensa para tratar de mejorarle la calidad de vida a la gente, que sea más seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué tenés para decir sobre eso? ¿Cómo podés sentar en un debate? Eso lo podés sentar en un debate de ideas. A algunos le podrá gustar más, otros menos, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es la propuesta a debatir si vos entrás con un ejército de ocupación, insisto, y hacés gala de eso a un barrio popular donde la gente cada vez tiene menos laburo, menos posibilidades, menos imaginación, menos horizonte, para que no entren materiales para la construcción? Es de otro orden, no entra dentro de, ideas a evaluar, ¿no? No hay mucho más que decir, solamente una jornada como hoy, con esas novedades, recordar aquello que las madres hicieron en aquel momento. 5:57. Ojo de cielo, no me abandones en pleno duelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo. Déjame decirte algo más, que me acabo de dar cuenta. En la imagen de cuando está cantando Víctor Heredia en la Carbonilla, hay una... A ver si podemos ir a ese momento, Vicente, estoy pidiendo mucho, a minuto y medio de terminar. Hay una bandera. Mirá, ahí, déjalo ahí, congélalo ahí. Mirá esa bandera. ¿A qué bandera te hace acordar? ¿A qué bandera te hace acordar? Es un trapo de los pueblos, es un trapo popular, es un trapo de soberanía. Sí. Mirá, dice la Carbonilla, no sé qué dice abajo, urbanización, algo por el estilo. Pero mirá el tipo de bandera, la tipografía, mirá, en qué, viste que son señales de la historia, puntos de contacto, porque nada está perdido. Ahora sí, dale, ahí venimos. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Bueno, nos queda alguna línea, Néstor, por lo menos en título y bajada, que nos llegó a entrar. Es importante un fallo que sacó el área de trabajo de Australia para las plataformas, que en la Argentina serían Didi, Uber, Rappi, Pedido Ya, etcétera. El fallo significa un aumento inmediato a todos los trabajadores de esas plataformas. Lo dictó la Comisión de Trabajo Justo, así se llama, en el Fuero Laboral, y abarca 2 empresas, Uber, que también está en la Argentina, y Hank Panda, que es una empresa de distribución de comida, ¿no? Uh-huh. Obliga a las patronales a subirle 20% el salario, estaban $18, pasa a 22 la hora de manera automática y obligatoria, y a contratarles un servicio de seguridad. Hace poco, no hay tiempo para desarrollarlo ahora, Australia aplicó una ley de reforma laboral muy progresista de parte del gobierno que preside el primer ministro Anthony Albanese, del laborismo, y esta reforma laboral, con un criterio no patronal, sino con muchos beneficios para los nuevos trabajadores, ahora se manifestó en un fallo judicial que obliga entonces a un seguro de accidentes a los repartidores y también un aumento muy fuerte del salario, 20%, para un país donde la inflación es muy baja o nada, por lo tanto un aumento de esa naturaleza es un impacto muy bueno en los ingresos de esos trabajadores. Mañana desarrollamos un poquito más, si te parece. Nos estamos yendo, dejamos para mañana el sector de la CGT que acompaña la candidatura de Daniel Haddad, que mañana va a estar presentando una ficción hecha con inteligencia artificial, y ahí va algunos sectores de la CGT, lo dejamos para mañana eso, porque nos vamos diciéndoles que 7:15, atención, Restivo. Vamos a ver qué pasa. Atlético Tucumán e Independiente juegan por octavos de final de la Copa Argentina, porque a las 7 de la tarde Platense recibe a Coquimbo Unido de Chile por octavos de la Copa Libertadores, y porque Tigre recibe a Montevideo City Torque, misma hora, todo 7 de la tarde, por la Sudamericana. Mañana será otro día, pero seguramente nuestro. Quédense en la 530, seguimos haciendo buena compañía, ya viene Yael y toda la banda, y que vuelvan mañana a las 4, aquí estaremos otra vez. Chau.